Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Bueno, estamos aquí en Granada a viernes 21 de julio de 2023 y por aquí ya hace mucho calor, ya algunos están de vacaciones, otros se van ya mismo, otros a lo mejor vuelven ahora de las vacaciones, pero bueno, la verdad es que aquí tenemos una ola de calor horrorosa y las llevamos como podemos. Justo estamos a mediodía ahora mismo y yo acabo de terminar la mañana de clínica. Patri entra en un ratillo, es de los pocos momentos en los que podemos coincidir. Y bueno, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de grabar este episodio porque tenía muchas ganas de que mi compañera, Patricia Galeano Ríos, pues pudiera hablar hoy y contar pues toda su experiencia, todo lo que ella sabe en el recorrido de su práctica clínica como profesional de la neuropsicología. Entonces, bueno, este es un episodio que lleva siendo programado y planificado desde hace ya mucho tiempo, pero por cuestiones logísticas hemos tenido que dejarlo ya hasta prácticamente el final de lo que va a ser esta primera temporada de la sección de neuropsicología, que yo la verdad estoy súper contenta de todos los episodios que hemos ido grabando a lo largo de este año. Y bueno, yo creo que justo este también es muy especial porque va a ser el primero que va a estar dedicado a población infantil, que dentro de neurofisioterapia ya grabaron uno con Manuel, que fue súper interesante, sobre aspectos más físicos y más motores, aunque como bien sabéis nosotros siempre hablamos en términos de transdisciplinaridad y de un equipo que comparte muchos objetivos y que intenta ver a la población desde una forma muy holística y desde todas las áreas, pero es cierto pues que, bueno, creo que la población en general, los profesionales, las familias, incluso las personas, ¿no? A nivel infantil, pues hay muchas dudas y hay muchas cosas que yo creo que son necesarias hablar desde el ámbito de la neuropsicología. Y por eso yo le pedí a Patri, que consideraba que ella era la mejor para contar y aclararnos y dilucidarnos acerca de muchos ámbitos y muchos temas que desde la disciplina de la neuropsicología pues hay que abordar, hay que plantear, hay que discutir, hay que estudiar y hay que profundizar. Así que, Patri, muchas gracias por este ratillo. A lo largo del tiempo que vamos a estar juntas charlando, vamos a hablar sobre muchos tipos de patologías o afectaciones, ¿no? Que se suelen ver en infantil, pues como pueden ser TDAH, trastorno específico del lenguaje, trastorno del espectro autista, cuestiones a nivel de dislexia y demás. Y bueno, yo creo que vamos a ir enfocándolo de una manera eminentemente práctica a través de casos clínicos, donde obviamente nos vamos a dar información personal, pero yo creo que con ello nos ayuda mucho más a entender, a visualizar y a interiorizar cómo se pueden expresar determinados tipos de afectación o de perfiles cognitivos, en este caso en población infantil. Entonces, bueno, precisamente como son casos clínicos, pues obviamente aquí no vamos a sentar cátedra de nada, sino que simplemente vamos a hablar desde la experiencia clínica que tenemos, desde un trabajo muy, muy constante que se hace de forma diaria, con mucha experiencia y mucho conocimiento de base.
y vamos a intentar desde ahí pues dar como algunas indicaciones que a lo mejor a la gente le puede servir, le puede dar que pensar, le puede ayudar y le puede ser útil, y a partir de ahí pues vamos a ir construyendo como las grandes entidades que yo creo que desde la neuropsicología se ven y que a lo mejor la gente que nos está escuchando pues puede tener interés o inquietud en aprender más sobre ellas. Bueno, Patri, cuéntame qué tal, cómo estás. Bueno, Paula, muchas gracias por la presentación. Bien, con mucha calor, como tú dices, aquí en Granada. Y bueno, a puntito también de empezar la tarde con los pacientes. Y pues muy agradecida también de que se haya dedicado este espacio a neuropsicología infantil también y a que hablemos de casos que muchos de ellos pues los conocemos las dos, otros no, y vayamos aportando las dos, bueno, un poquito de lo que vemos día a día en la clínica, ¿no? Y bueno, y agradecer a la Fundación también este ratillo, porque la verdad es que los podcasts y la oportunidad también de tener a un clic ese conocimiento, pues la verdad que es maravilloso. Así que nada, muchas gracias, Paula, por la presentación y vamos a ver si, como tú dices, a través de los casos y de descripción un poco de lo que vemos en el día a día, pues se puede clarificar algo o podemos aportar alguna cosilla interesante. Vale, genial. Bueno, pues, Patri, no sé, porque tú ya llevabas un tiempo con nosotros, tú ya venías con mucha experiencia, ¿no? En el ámbito de neuropsico, también te has formado en diferentes sitios y demás. No sé si quieres contarnos un poquito, pues, los proyectos que has llevado a cabo a lo largo de este último año, qué inquietudes o con qué cosas te ocupan más ahora mismo la mente, en fin, para que los oyentes también te empiecen a conocer un poquito. Sí, bueno, este año la verdad es que han salido muchos proyectillos chulos, ¿no? Además de la parte clínica en la fundación, que yo creo que es lo que más disfruto, pues luego además también ha salido la oportunidad de hacer también algunos talleres con adolescentes, ahora también estamos sacando algunos con los más peques, que esperemos también que lleven su continuidad y que yo creo que también nutrirse ellos del grupo es muy significativo también para poner en práctica o en marcha todos los procesos que muchas veces trabajamos en individual, ¿no? Y que a veces se queda corto. Así que pues con esos proyectillos avanzando y luego también pues con la colaboración con un cole de aquí de Granada que comenzamos hace unos mesecillos. Y bueno, la idea al final y en lo que hemos estado creando estos meses ha sido en apoyar un poco al departamento de orientación con todo lo que conlleva el departamento de orientación, ¿no? Que los orientadores del cole y los profesionales de allí son maravillosos. Y bueno, pues aportando un poco a esa parte de atención a la diversidad y a detección precoz y un poco también a intervención en el aula y a orientación a familias, ¿no? Entonces, ese ha sido, yo creo, el último proyectillo que me ha tenido así también más ocupada en los últimos meses y con el que también he disfrutado un montón, ¿no? Porque al final es verlo en el otro ámbito en el que pasan el resto de su día y la importancia que tiene también toda la información que nos aportan los profes para la anamnesis, ¿no? Y para luego también ver hacia dónde voy yo en la exploración neuropsicológica. Así que, Totalmente. bueno. Sí, la verdad es que ha sido yo creo que un año y un curso súper repleto de experiencia y, en fin, creo que también esa parte de apoyo y de trabajo en el ámbito educativo, a ver si luego tenemos un ratillo y nos cuenta algo más, porque creo que es súper Vale. importante, que es fundamental, que desde el ámbito de la neuropsicología, al trabajar con niños, una de las principales ocupaciones de los niños el colegio, a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero la realidad y el mundo en el que vivimos es así y creo que en muchas ocasiones el sistema educativo necesita, ¿no? Estrategias, herramientas de comunicación con la disciplina de la neuropsicología y ahí creo que el tándem que habéis hecho durante este curso ha aportado muchísimo, ¿no? Por todo lo que tú nos has ido contando y el reporte que nos has ido dando y sobre todo pues por los resultados, ¿no? De el equipo de allí de orientación y en general el equipo del centro educativo ha salido súper contento y súper satisfecho de esta experiencia. Así que la verdad que enhorabuena y gracias, ¿no? Por todo lo que había aportado ahí mutuamente. Así que bueno, Gracias, si Pablo. te parece, yo creo que vamos a empezar hablando ya de diferentes entidades neuropsicológicas, ¿no? Aunque ninguna es pura, todas son muy dependientes de cada niño, de cada persona y demás.
pero es cierto que también necesitamos un lenguaje que nos limite dentro de algunas entidades y de cosas que ocurren en el cerebro, pues para así poder comunicarnos y saber pues que a lo mejor que puede ser lo más primario, lo más secundario. Y una de ellas, pues, el TDAH, ¿vale? Una entidad, pues, que en algunos casos tiene mucha controversia, en otros no, pero que es cierto que es un tipo de población, niños con TDAH, que solemos ver mucho dentro de la clínica infantil, que es una población muy, muy variopinta, porque también hay varios perfiles de TDAH y que luego además pues hay que hacer un buen análisis y una buena evaluación y un buen perfil para saber exactamente, ¿no?, cuál es el tipo de proceso que está ahí subyaciendo a cada funcionamiento de cada niño, y que además me parece muy interesante cuando a lo largo del curso nosotras hemos ido compartiendo casos y hemos ido hablando, ¿no?, sobre las personas que han llegado aquí, pues el diagnóstico diferencial con el tempo cognitivo lento, que también es una entidad que ahora se suele ver con bastante frecuencia y que a lo mejor en algunos casos pues puede no ser del todo fácil dilucidar el diagnóstico diferencial, pues a lo mejor entre aspectos que estén más relacionados con un tempo cognitivo lento versus pues a lo mejor una sintomatología más inatenta, ¿no? Que a lo mejor a nivel comportamental entiendo que en algunas ocasiones pues pueden actuar o podemos observar conductas parecidas, pero realmente si rascamos y rascamos pues vemos que son procesos distintos. Entonces, no sé si tú nos puedes ir contando un poco cómo podemos adentrarnos en este ámbito. Sí, sí, Paula, como tú dices, al final son dos entidades ya que están tomando diferenciación entre ellas y bueno, al final yo creo que lo más ilustrativo al final hay algún caso, ¿no? Algún caso que a mí pues al final me haya llamado la atención por esa parte también característica de tiempo cognitivo lento, ¿no? Porque bueno, como sabemos también el TDAH es una entidad que está caracterizada pues hay subtipos, ¿no? Ya está clasificada como un subtipo inatento, otro hiperactivo y combinado, ¿no? Pero como una entidad que también yo observo mucho en la clínica que está caracterizada por estas dificultades a nivel del sistema inhibitorio, ¿no? A nivel inhibitorio tanto lo podemos observar tanto en la valoración y la exploración como en esta parte también de recogida de información, ¿no? De tanto en el cole como en la familia, ¿no? Y observamos también esa parte de a veces inquietud motora, cuando estamos hablando de un tipo más hiper, ¿no? Por así decirlo, que luego pues los modelos también energéticos hablan de estos casos, ¿no? Y lo explican muy interesante a través de redes, ¿no? Y luego los tipos inatentos también hablamos más de una distractibilidad de tipo externo, ¿no? Acerca de los distractores que hay en entorno. Y bueno, pues los casos de tiempo cognitivo lento que a lo mejor yo he observado, ¿no? En clínica, cuando hemos explorado, ¿no? Y empezaba también esta demanda de la familia, del cole, ¿no? De niños que pues están como ensimismados en clase, ¿no? Parece que no se entera, pero luego cuando llevamos un rato responde algo que ha salido hace un rato, ¿no? Como ya no tocaba, pero sí que hay una respuesta un poco tardía de este niño, ¿no? A veces como también describen como en su mundo interno, no tanto esa parte de distracción, ¿no? De acerca del entorno, de cualquier cosa que haya en la mesa o de cualquier cosa que haya en el entorno, sino más de forma internalizante, por así decirlo. Y bueno, luego ya cuando nos adentramos un poquito en la exploración, ¿no? Pues yo lo que observo al final es esta parte del lentecimiento en el procesamiento de la información, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida de la información, ¿no? Y hablan algunos autores de input y output, ¿no? En la velocidad a la que entra y sale la información y cómo esto afecta luego a otros procesos que nos pueden hacer a veces que nos confundamos un poco con TDAH, ¿no? Y yo creo que cada vez pues se está describiendo un poquito más esta parte. Otra a lo mejor característica que nos podemos encontrar también en la valoración muchas veces, ¿no? Es este déficit a nivel de velocidad de procesamiento hace que cuando ejecuten una tarea, que como muchísimas tareas
de neuropsicología, ¿no? Están expuestas a un tiempo, ¿no? A una respuesta rápida en la que yo necesito que tú me respondas cuando aparece un estímulo. Pues se observa en la ejecución, ¿no? Que hay muchos errores de tipo omisión, es decir, no responde cuando toca. Pero la diferencia, yo creo también esencial que yo veo también en este tipo de casos es que la respuesta sí que muchas veces se produce, lo que pasa es que se produce tarde, ¿no? Y luego ya sí que a veces observas como una sobrecarga de información a la hora de responder a muchos estímulos cuando ya, pues bueno, quizás se vuelve ya demasiado tedioso, ¿no? Pero sí que observa esta parte, ¿no? De si registráramos la prueba al uso o por registrar números, pues veríamos muchos errores de omisión, muchos errores de comisión, porque están respondiendo más tarde cuando no toca, pero realmente pues no es un déficit inhibitorio primario, ¿no? En este caso, ¿no? Mientras que a lo mejor en un déficit de atención y hiperactividad, pues podríamos encontrarnos errores más de tipo inhibitorio, donde sí que respondo cuando no toca, o sí que a lo mejor omito dar la respuesta cuando me la estás pidiendo porque estaba distraída con algo del entorno, ¿no? Y en este caso, pues no es tan así. Además, hay como una parte también de esfuerzo hacia la tarea, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y esa sensación un poco de agobio por responder ante esa rapidez. Eh, Luego, por otro lado, también como tú has dicho, ¿no? En TDAH nos encontramos también un perfil que yo creo que está caracterizado por estas dificultades inhibitorias y luego también aparece en muchas ocasiones en memoria de trabajo, ¿no? En la capacidad de manipular mentalmente la información. Y muchas veces lo que nos encontramos en los casos, cuando hacemos alguna prueba, algún juego, alguna tarea, es que esta dificultad en los casos de TDAH está muy influenciada por el sistema inhibitorio, ¿no? Entonces aparecen errores porque contesto cuando no toca o introduzco algún número o si estamos hablando, por ejemplo, de una tarea de dígitos que apareció en el set anterior o no, a lo mejor pues no directamente hay mucha dificultad de mantenernos en la tarea porque también hay una necesidad de inquietud motora y una elevada distractibilidad. Sin embargo, en tiempo cognitivo lento, de hecho, se habla a veces de como de una sobreinhibición, ¿vale? Además, hay como un perfil que se caracteriza por dificultad en iniciar la conducta y a veces mantenerla, ¿no? Entonces, las tareas de inhibición a veces nos encontramos, pues que responden, pero como te decía antes también, de una manera un poco más lenta, lo que hace que al final no sea satisfactorio, ¿no? Y ahí como hay un poco de saturación en esa salida de información también, ¿no? Son niños al final también que luego también caen en tareas de manipulación mental de información, porque, pues bueno, si estamos en una clase, ¿no? Y estamos escuchando lo que nos está diciendo el profe, ¿no? Y tenemos que estar manteniendo, por ejemplo, un dictado o algo así, el hecho de que la velocidad a la que yo proceso esta información y yo tengo que dar una respuesta sea más lenta, hace que yo pierda esta información en mi sistema, ¿no? De memoria de trabajo. Entonces, pues bueno, creo que hay una diferencia también importante. Y, y bueno, y luego también la línea de funcionamiento ejecutivo, ¿no? Que muchos autores incluyen también el sistema inhibitorio y memoria de trabajo dentro de esto, pero ya sería meternos en otro tema gordo. Pero bueno, lo que vemos al final es que esto es primario en TDAH y no tanto en tiempo cognitivo lento, sino como algo secundario a esto que te comento, ¿no? Entonces, pues luego también de cara a realizar una planificación, ¿no? Los papás a veces te cuentan en los casos de este lentecimiento, ¿no? Cómo se pierden en los pasos, porque a lo mejor tocaba hacer algo, ¿no? Pero me has dicho 3 instrucciones y yo solo me he quedado con la primera, ¿no? Que muchas veces también es como esa necesidad de que se lo repitan, ¿no? Que también a veces nos encontramos este tipo de información en TDAH. Pero a partir de este lentecimiento también no lo podemos ver de una manera similar en el día a día. Y bueno, pues esas son quizás las características así principales que a mí me surgen para diferenciar las dos entidades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues no sé también si tú quieres preguntarme alguna cosilla o... Sí, la verdad es que me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado porque efectivamente, ¿no? Es como que se pueden ver tipos de errores muy parecidos, bueno, no tipos de, sí, como
fallos, ¿no? Parecidos en uno y en otro, pero efectivamente lo que tenemos que ver para tener una idea clara de qué está subyaciendo realmente es ver cómo se está produciendo ese tipo de error, ¿no? O compararlo con otro tipo de tareas, o seguir viendo en exploración y a partir de ahí decir, vale, pues por ejemplo lo que tú has dicho, este error de omisión, que lo puede tener, por ejemplo, tanto un TDAH tipo inatento como un tempo cognitivo lento, ocurre en los dos, pero a nivel cualitativo, ¿qué es lo que diferencia uno y otro? Uh-huh. Claro, lo que te comentaba, ¿no? También que al final, a nivel cualitativo, en TDAH tú se observa algo primario, ¿no? Esa dificultad también de inhibirla a nivel cognitivo y muchas veces a nivel motor, ¿no? Una respuesta saliente, mientras que en tempo cognitivo lento, el enlentecimiento, ¿no? A la hora de procesar o la dificultad a lo mejor de dar una respuesta eh, a la velocidad a la que me la pide hace que cometa el mismo tipo de error, como tú dices, pero al final pues no es el mismo, ¿no? Entonces los errores a lo mejor que nos encontramos en TDAH pues son más de tipo perseverativos, ¿no? Aunque la instrucción la mantenga, ¿no? Son incapaces de controlar la respuesta, aunque sean conscientes de que o hayan procesado, ¿no? Que eso es lo que toca, pues no responder, pues como puede pasar en una tarea, por ejemplo, de atención, ¿no? En la que te pido que no respondas cuando escuches un color, ¿no? Y aunque yo lo tenga, ¿no? En mi procesamiento yo respondo, ¿no? Y luego pues a lo mejor sí que hay conciencia de ello, ¿no? Pero mientras en tiempo cognitivo lento pues observamos que hay un intento por responder y esa conducta se inicia como tarde, ¿no? Entonces sí que es pues un error a lo mejor que surge como luego más tarde, no respondo cuando no toca y realmente no es por esa parte inhibitoria, ¿no? Sino más bien porque he respondido tarde. Y estamos hablando del mismo tipo de error a nivel de número, ¿no? De lo que tú registras en una prueba, que es muy diferente. Y entonces, sí. por ejemplo, podríamos decir que a lo mejor en tempo cognitivo lento la función que podría estar subyaciendo a lo que es el funcionamiento de estos niños es velocidad de procesamiento, o eso se ha hecho un correlato a nivel de funciones cognitivas, ¿no? ¿Tú qué opinas un poco de Eh, eso? Bueno, según un poco también lo que los estudios dicen, ¿no? Yo también lo que he visto, pues yo creo que sí, que sería lo primario aquí, ¿no? Que habría que destacar, ¿no? Y luego también, pues, de forma secundaria aparecerían las otras limitaciones en otros procesos. Luego también es verdad que tanto TDAH como tempo cognitivo lento están los dos relacionados, ¿no? También o se han relacionado en estudios con la Default Network, con la red, ¿no? Atencional por defecto, que, bueno, pues ambos aparecen también como trastornos en los que hay alteraciones de activación, ¿no? Y de arousal que causan también a lo mejor en TDAH, ¿no? Que nos encontramos también en anamnesis, ¿no? Estos discursos de, pues de repente está que no para, ¿no? Hay mucha inquietud motora, no se centra, y etcétera, y luego de repente, ¿no? Pues nos encontramos que está, pues, muy bajito de activación, ¿no? Porque, por estos disparos que hablamos también a nivel atencional. Y parece que también esta red tiene que ver un poco con tiempo cognitivo lento, ¿no? Y también se asocia un poco a alteraciones atencionales, pero quizá lo primario aquí sería velocidad de procesamiento, ¿no? Y luego como también la activación, ¿no? de estos niños puede dificultar un poco la entrada y salida de esta información. Uh-huh. Sí, porque además el tema de los modelos energéticos yo creo que son muy interesantes, ¿no? En TDAH, porque efectivamente te van o te llevan a un razonamiento pues de cómo se gestiona todo el componente atencional y todo el componente inhibitorio, y como que lo importante no es tener ni mucha ni poca atención, sino siempre unos niveles óptimos, ¿no? De atención que te permitan interaccionar con la tarea. Entonces, claro, es cierto que ahí puede que haya un niño que a lo mejor de lo que peque, digamos, entre comillas, sea puede tener unos niveles de activación muy, muy elevados que se estén expresando pues con inquietud motora, con una sobreactivación,
hacer como una libre asociación de ideas donde cojo todo lo interno o lo externo que me va pasando por la cabeza y lo voy incluyendo aquí, ¿no? Y como ahí lo que tiene que pasar es que canalice eso, ¿no? Al final, o que eso se gestione de una forma que pueda tener una salida funcional a la que está haciendo la demanda que te está pidiendo la actividad, la tarea, el entorno, tu grupo social, lo que sea, ¿no? Versus, efectivamente, pues como hay otros niños que a lo mejor están más bajitos y que lo que tenemos que hacer es intentar subir, ¿no? Un poquito esos niveles de activación, esos niveles atencionales, y a partir de ahí pues ya ellos interaccionarían, ¿no? Un poquito mejor con la actividad. Pero entiendo que, claro, que lo que pasa en el tempo cognitivo lento, y ahora si quieres ya lo vamos hilando como ya estamos comprendiendo cuáles son las claves de una cosa y de otra, pues a lo mejor también nos podría ayudar en saber qué tipo de herramientas suelen ser más útiles con lo uno y con lo otro, ¿no? Porque teniendo, digamos, como este marco para entender lo que sería un tipo de afectación u otra, qué tipo de estrategias, por ejemplo, a un tempo cognitivo lento pueden ayudarle, o qué paradigma a nivel de intervención es el que puede tener en ello un efecto y ser interesante. Vale, pues sí, es súper interesante eso, sí, porque al final yo creo que si vemos esta diferencia en el perfil, pues luego también tenemos que llevarlo a cabo tanto en la clínica como luego en las recomendaciones que hacemos a familia y entorno, ¿no? Un poquito. Bueno, es verdad que cuando hablamos de TDAH, ¿no? Y estas salidas también a nivel inhibitorio que vemos en la parte un poco observacional y en la parte de tareas, yo creo que está muy guay abordarlas desde el movimiento también, ¿no? Que al final también es algo de lo que me nutrió también mucho de ti, ¿no? Y con las conversaciones un poco que hemos tenido, y eso también me ha servido mucho para enfocarlo desde ahí, porque la verdad es que me parece una forma de poner en práctica estos procesos que son deficitarios a través del movimiento, ¿no? Y metiendo a lo mejor tareas de tipo mantener el equilibrio simplemente en una media pelota, ya puede ser un reto súper grande para un TDAH, ¿no? Con dificultades de este tipo, y a lo mejor también el hecho de coordinarnos a nivel motor para realizar una tarea con una pelota mientras estoy haciendo, a lo mejor ya eso puede suponer una dificultad muy grande en algunos casos, ¿no? En los que nos encontramos pues que a lo mejor es un sencillo equilibrio a nivel a nivel motor, ya puede suponer pues que tenga que coordinar un poco esa salida o esa respuesta a nivel atencional para yo controlar mi cuerpo y que lo que me pide la tarea, que en este caso pues puede ser un equilibrio mientras estoy haciendo una tarea manipulativa en mesa o estamos haciendo una tarea en grupo, pues me haga que yo mismo regule un poco mi niveles de alerta, ¿no? Mientras que por otro lado, pues como tú dices, en tiempo cognitivo lento, a lo mejor hablamos de niños más pues con una activación más bajita, ¿no? Como tú dices, pues también, y son niños que también se describen como un poco en ensoñación, ¿no? Como un poco en su mundo, ¿no? Y ahí a lo mejor convendría un poco también subir un poquito esos niveles de activación, a lo mejor al inicio de la tarea, si estamos hablando de intervención en sesión, ¿no? A lo mejor con algo un poco más de tipo motor, que también tirando mucho de la motivación del niño, ¿no? De lo que le interese, porque al final, pues yo creo que eso también es esencial de cara a lo que le proponemos en los retos. Entonces, pues a lo mejor empezar con cosas más de tipo motor, que requieran movimiento, que requieran una respuesta rápida, que a lo mejor no es algo a lo que sea fácil, lo que sea fácil para ellos, pero si quiero conseguir esta tarea que me estás proponiendo, pues a lo mejor eso hace que suban un poquito esos niveles y luego podamos trabajar a lo mejor posteriormente una tarea que a lo mejor es más de tipo, a lo mejor sentado en mesa, o a lo mejor un poquito más, que requiere un poco de más control a nivel atencional, de una manera más satisfactoria, ¿no? Luego también, esto si nos lo llevamos a casa, pues bueno, en TDAH también muchas veces hablamos con las familias de estos picos
para que puedan entender que si le estamos pidiendo unas tareas que les conllevan un esfuerzo a nivel cognitivo elevado, como pueden ser unos deberes, ¿no?, del cole, y a la vez que probablemente no sean lo más motivante, ¿no? O sí, pero dependiendo del caso, pues permitir también espacios de trabajo cortitos con pequeños descansos que requieran a lo mejor un poco de movimiento también puede venir bien, ¿no? En estos casos, incluso también si podemos introducir algún tipo de elemento que requiera algo de estimulación a nivel motora mientras estamos en silla, ¿no? Que también recomendamos muchas veces, pues, algo de inestabilidad en el asiento, ¿no? Que requiera un poquito de movimiento para también regular esos niveles de activación. Y si hablamos por otro lado, de tempo cognitivo lento, pues también igual empezar a lo mejor también trabajar mucho con qué momentos de la tarde o del día encontramos que están estos periodos de ensoñación como más, que suelen ser al final los últimos momentos del día, ¿no? Que también a lo mejor hay más fatiga, identificar en el niño si a lo mejor empezar la tarde con un deporte sube un poquito esos niveles de activación y hace que luego en la tarea que requiere más carga cognitiva funcione un poquito mejor. Y luego también, pues, estrategias entre comillas compensatorias hasta que el niño se haga con esa parte de autoinstrucciones y esa parte, ¿no?, de monitorizar un poco su conducta, que también es algo que nos encontramos que falla en los dos casos por motivos diferentes, ¿no?, como algo secundario. Entonces, pues a lo mejor también yo suelo recomendar mucho rutinar un poquito el día, de manera que ellos vayan viendo como algo predecible en qué momento mi activación necesita de una cosa o de otra. Y luego, pues, ellos sean partícipes de entenderse, ¿no? Y de al final también esa parte de autoconocimiento de mi proceso, ¿no? Y un poco de que ellos vayan siendo los que van cogiendo autonomía en esta parte. Sí, la verdad es que ahí, bueno, el tema de movimiento yo creo que es siempre como una herramienta que, sobre todo en población infantil, es súper útil, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que a lo mejor con una persona adulta, dependiendo obviamente del nivel de afectación, pues siempre puedes trabajar más o menos desde la mente, desde estrategias más o menos cognitivas, dependiendo de cuál sea, ya decimos, el nivel de afectación. Pero es cierto que con niños al final es muy difícil irte a lo metacognitivo, ¿no? Y irte a lo lingüístico y a lo abstracto puro, porque hay muchas ocasiones en las que, bueno, ese perfil pues puede ir con otras cosas, o aunque no vaya con otras cosas y sea muy, muy puro de TDAH, decirle a un niño que se siente, que se centre o qué tal, es precisamente pedirle lo que no puede o lo que más trabajo le cuesta, ¿no? Y precisamente por eso vienen a que nosotros les ayudemos. Y si fuese tan fácil como decirle, siéntate, concéntrate, estate quieto, pues, en fin, no tendríamos trabajo, ¿no? Y creo que si ese fuese nuestro trabajo sería muy frustrante, ¿no? Que también al principio puede serlo, porque hay muchas veces que no tienes herramientas, que no conoces cómo funciona el cerebro y que simplemente intentas lo que veo, voy a intentar poner un parche, ¿no? Voy a intentar pararlo, que creo que nos ha podido pasar a todos en una medida u otra. Pero luego efectivamente te frustras mucho y te das cuenta de que eso no es suficiente, ¿no? Y de que precisamente como eso no está siendo suficiente para los padres, que al final es lo intuitivo hacer, pues ya acude, ¿no?, a un profesional pues que le da un diagnóstico, a un profesional que le da pauta y a un profesional que interviene, ¿no? Como en nuestro caso. Entonces ahí me llama mucho la atención cómo efectivamente cuando un niño con un perfil atencional concreto, como puede ser el de un TDAH tipo a lo mejor más hiperactivo, tú ves cómo esa atención se expresa en todas las vertientes, ¿no? Incluso pues en el movimiento, en el lenguaje. Yo recuerdo a una niña que a nivel de lenguaje ella hablaba y no sabía lo que hablaba, es decir, ella emitía, pero llegaba un momento en el que lo que decía no tenía sentido, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, le preguntaba algo y ella me respondía algo totalmente diferente porque su cabeza iba a una velocidad o iba a unos saltos que no estaban sincronizados, digamos, con el ritmo de la conversación que yo estaba manteniendo con ella, ¿no? Incluso
hubo un momento donde pues desde otro centro llegaron a sospechar que había un déficit de comprensión o algo así, porque sus respuestas eran siempre totalmente aberrantes, ¿no? A lo que se le estaba preguntando, pero efectivamente cuando analizas el perfil te das cuenta de que no. Entonces, claro, obviamente como toda cognición se está expresando siempre a través del lenguaje y del movimiento, que eso es algo que siempre ha dicho Pablo Duque, pues claro, a través del movimiento también ves cosas y ves que aunque son niños que no tienen déficit primario a nivel motor, ni a nivel de coordinación, ni de control del movimiento, bueno, del movimiento sí, control motor no, pero sí que ves como, pues como eso, que no se centran estando en una pelota, que en una tarea de equilibrio están totalmente fuera. Entonces, claro, cuando tú a lo mejor le propones venga, vamos a usar nuestros procesos atencionales, pero con nuestro cuerpo, ¿no? A través de nuestro cuerpo y que el que tú te caigas o el que tú te desequilibres sea lo que haga que te des cuenta de que a lo mejor no te estás concentrando para no caerte, ¿no? Versus a yo te voy diciendo palabras y te tienes que dar cuenta de no sé qué. Claro, es que son mucho más abstractos, ¿no? Que versus a que los segmentos de tu cuerpo te estén diciendo si te estás cayendo o no, o que te caigan realmente, ¿no? Entonces ahí aprenda. Todo este tipo de que yo creo que cuando descubres un poco este paradigma, pues que es muy útil en la clínica porque ves que los niños lo agradecen mucho más y empiezan, ¿no? a interiorizar algunas cosas. También, obviamente, dependiendo del perfil, hay niños que sea a lo mejor que la pelota puede que no sea la mejor herramienta o porque a lo mejor pueden entrar en bucle con ella. Entonces, como la acabamos de liar, ¿no? Porque te doy una pelota y en fin, y aquí no paramos. Pero bueno, hay que conocer y hay siempre muchísimas herramientas, ¿no? Que se puede hacer pues eso a través de la acción, a través de tareas, a través de objetos y a través de movimiento. Así que la verdad que yo creo que todo ese ámbito de TDAH que nos comenta es súper interesante. Bueno, no sé si más o menos yo creo que de TDAH hemos hablado un poco, ¿no? De lo principal y de los diagnósticos diferenciales que yo creo que pueden ser más interesantes. Y además de esta entidad, yo sé que algo que está, bueno, que siempre ha llegado a consulta, pero que últimamente también está llegando con más frecuencia, es el ámbito de los trastornos del lenguaje, ¿no? O de, ¿cómo se denomina? De manera específica, que es el TEL, el trastorno específico del lenguaje. Además, hace poco tiempo ha habido ahí algo de polémica, pues porque ha salido que en los últimos años hay más diagnósticos de este tipo de trastornos, pues a lo mejor por las dinámicas que está viendo con los niños con pantalla y todo eso. A mí me parece interesante ese análisis, pero creo que tampoco tienen que ser cosas que a lo mejor nos tengamos que tomar a pies puntillas, ¿no? Pues creo que no es interesante ser purista de nada. También creo que hay que tener en cuenta que hemos tenido una pandemia, ¿no? Donde se ha tendido mucho a aislar las interacciones sociales de los niños, donde hemos estado permanentemente con una mascarilla y donde todas las aferencias de lo que es el lenguaje no se han visto. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte cuál está siendo la experiencia en los últimos tiempos que estáis teniendo con estas afectaciones del lenguaje en población infantil. Sí, súper interesante eso, Paula, porque es verdad que es algo que está ahora llegando muy a mogollón, entre comillas, ¿no? O que ha estado llegando y que también es verdad que en el cole, por ejemplo, es algo que también es como uno de los temas un poco que salen mucho en las reuniones también del equipo, ¿no? Porque al final, pues como tú dices, están llegando muchos casos de este tipo, ¿no? Al final hay como, yo creo que también es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial y como tú dices, aunque sepamos que hay algunas cosas que parecen estar afectando, ¿no? O que parecen estar influyendo en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque al final, pues como tú dices, la exposición a una pantalla también hace pues que a lo mejor podamos retrasar un poco la estimulación en otras cosas que están en su momento crítico y a la vez también, pues, como tú dices, hay muchos más factores que intervienen y que creo que pues que todavía están un poco en investigación y que tenemos que también tener en cuenta. Yo creo que lo que hay que tener también un poco en mente es que cuando hablamos de un retraso del lenguaje,
hay unos factores de entorno muy salientes, es decir, hay como una parte de estimulación que el niño, pues por tema familiar, pues por el tipo de exposición que está teniendo también el entorno, por el tipo de patrones a veces incluso afectivos, educativos de los papás, por el tipo de juego al que se les pone, o muchas veces hay situaciones familiares, ¿no? En las que pues no, sin también aquí quitando un poco de culpa, ¿no? Que esto también es algo complicado, y entiendo que nunca como padres, ¿no? Pues muchas veces no viene ningún manual de cómo hacer las cosas, pero es verdad que lo que sí que se observa es que en el momento que empiezas a intervenir en estos casos empiezan a salir, ¿no? Una mejora, ¿no? Y al final este retraso del lenguaje, como quien dice, desaparece si se hace una buena intervención, ¿no? Y en otros casos, en los que empezamos hablando de un retraso del lenguaje, pues quizás evolucionamos a otra cosa, ¿no? Que es porque al final hablamos de trastorno específico del lenguaje, de TED, cuando hablamos de un trastorno que es permanente, ¿no? Que se acompaña, se generan estrategias compensatorias, se trabajan muchas cosas también desde la labor de la clínica, y a la vez pues algo que permanece, ¿no? Que no es algo pues un poco que se pueda retirar por la mera intervención clínica. Y además hablamos de perfiles que luego se van instaurando conforme aparece el desarrollo, ¿no? Y ya pues podemos ver también cómo ya se van afectando otros sistemas, porque al final el lenguaje, la cognición se expresa a través de movimiento y de lenguaje, ¿no? Y cuando hablamos de estas dificultades, cuando hablamos pues de TEL, trastorno específico del lenguaje, ¿no? Que las clasificaciones un poco que conocemos diferencian entre el expresivo y el receptivo expresivo, que hablaríamos a lo mejor de perfiles de mayor afectación en estos casos. Eh, pues bueno, al final afectan a la manera en la que yo proceso lo que me ocurre, lo que me cuentan, o lo que yo cuento, ¿no? Y cómo esto también, pues ya va influyendo también en la vida diaria, ¿no? De los niños. Y hablamos también de perfiles, pues con afectación en bucle fonológico, ¿no? En memoria de trabajo, que también muestran mayor dificultad cuando hay más carga a nivel de lenguaje en el entorno, ¿no? De tareas que requieran de procesar este tipo de información. Y que luego posteriormente, ¿no? Pues me viene un caso, ¿no? Que también las dos conocemos, que cuando llegamos ya a etapas, pues adolescencia, ¿no? Y a etapas a lo mejor incluso más avanzadas, las que ya empiezan a establecerse un poco también esa parte de relación con iguales, ¿no? Pues empiezan a aparecer algunos problemas en condición social también, ¿no? A la hora de yo entender mi entorno y yo relacionarme con él a través del lenguaje, y por supuesto también pues en funcionamiento ejecutivo, ¿no? Y lo que se puede entender también con la capacidad un poco de planificarme en tareas y organizar información a nivel mental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese sería un poco ahí lo que haría un poco que pudiéramos dividir entre los dos casos, ¿no? Entre las dos entidades. Sí, yo creo que efectivamente ahora que se ha puesto este tema un poco en controversia con la lucha, con un poco con lo de las pantallas y demás, yo creo que ahí hay una explicación que tenemos que tener clara, que es el hecho de que si un niño está todo el día enfrente de una pantalla, la pantalla lo que hace constantemente es darle información, pero no le solicita ninguna. Entonces, claro, si venimos con un niño que por cualquier cuestión o por cualquier circunstancia, ya no solamente a nivel ambiental, como a lo mejor tú has comentado, sino también porque haya una predisposición de algo de neurodesarrollo, ¿no? Pues luego ya conforme vas indagando en anamnesis, pues también te dices, pues que el primo también le costó mucho hablar, o pues que no sé qué, y ya dices, vale, aquí ya me cuadran cosas, ¿no? Que obviamente ahí todavía no tenemos ni el correlato genético ni nada de eso, y no sé si lo tendremos algún día, pero es cierto que si tú vienes como con una disposición pues un poquito límite para desarrollar determinadas funciones, y luego además pues hay unas circunstancias a nivel ambiental donde efectivamente la interacción con una pantalla no es interacción, sino que simplemente es recepción, y a mí no me solicitan nada, pues entonces no me está dando claves para que yo tenga que expresar, integrar y emitir
una serie, y por lo tanto articular, no a nivel articulatorio motor, sino articular mentalmente, pues una serie de organización, pues con las palabras, con las frases y al final con todo el pensamiento, ¿no? que articula el lenguaje. Entonces, efectivamente, pues esos casos, cuando a lo mejor no vemos como que no hay una focalidad exacta, pues con un poquito de pautas, como tú has dicho, pues lo tiran y parece que bien, pero hay otras en los que efectivamente hay algo ahí que está asentado y que aunque tú trabajes, aunque de herramientas, pues son niños que a lo mejor han estado en logopedas de pequeños, pues porque tardaron mucho en hablar o lo que sea, puede que luego ahí la primaria pues la hayan llevado medio bien, pero luego ya nos encontramos con un final de primaria, un principio de secundaria, donde de repente las familias pues dicen, aquí pasa algo, ¿no? Porque aquí vemos que le ponemos profesor, que en clase también tiene ayuda, que luego yo le explico, que luego tal, pero que no termina, que hay algo que no termina, porque efectivamente ya ahí empieza a haber una solicitud a nivel de funcionamiento ejecutivo, de memoria de trabajo, de procesos también de abstracción de la información, de lenguaje más simbólico, que efectivamente como no se llegaron a sentar bien, porque siempre ha habido una focalidad, digamos, en todo esto, pues ya cuando se complejiza un poquito el entorno, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, pues ya ahí efectivamente pues tenemos una entidad de TEL que obviamente lo interesante es tenerlo claro desde el principio para hacer un acompañamiento donde luego no ocurran este tipo de cuestiones y anticipar y apoyar y acompañar a la familia durante todos los procesos. Y efectivamente a mí me parece muy interesante lo que comentas de cómo en el TEL luego lo que nos encontramos es que es muy común observar alteraciones secundarias, ¿no? A este TEL, pues a nivel de funciones ejecutivas, que luego siempre termina saliendo algo de cognición social. Y no sé si tú ahí pues nos puedes contar alguna anécdota, entre comillas, o algo que tú hayas visto en algún niño con este tipo de afectación, donde tú digas cómo se ve esto del lenguaje, ¿no? A la hora de una interacción social, o cómo se ve esto que le está ocurriendo en el lenguaje a la hora de pues entender una situación o de planificar algo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y al final, en la cognición social, como hemos hablado, se expresa estas dificultades de lenguaje de manera diferente también a otras alteraciones, o sea, otros trastornos a lo mejor, otras entidades que también presentan estas dificultades, ¿no? Yo lo que a lo mejor pues me he encontrado más, ¿no? En uno de los casos a lo mejor que tenemos allí en la fundación, ¿no? Pues son al final demandas de un poco de malentendidos, ¿no? De malentendidos continuos en cuanto a situaciones sociales, muchas veces con iguales, porque es verdad que, bueno, al final el adulto suele mediar más, depende del adulto, ¿no? Y de la relación, ¿no? Que tenga también personal, pero es verdad que al final con iguales, pues mucho malentendido en cuanto a fórmulas que usan, también dificultades un poco para entender un poco el pensamiento de la otra persona, ¿no? Que también, pues, como hablaba, ¿no? De abstracción, ¿no? Esa parte de ponerle el lenguaje a lo que yo creo que está pasando o a lo que yo creo que esta persona piensa y luego también esta parte de malentendidos que te digo a nivel, pues, de lenguaje puro, ¿no? De, pues, de recoger la información y que para mí, pues, yo la interprete porque yo tengo mis tres fórmulas con las que yo me he ido moviendo, ¿no? Y si a mí me dicen esto, pues suele significar pues que, no sé, que te estás metiendo conmigo, por ejemplo, ¿no? Y entonces a lo mejor no te tienes que poner un poco de contexto y cuando indagas un poquito en lo que ha pasado, pues ves muchas veces, ¿no? Que hay muchos más factores y que recogió esta información como algo literal, ¿no? Que parece también que estamos hablando de características a veces que por eso también hay que hacer un buen diagnóstico y diferencias con trastornos del espectro del autismo, ¿no? Porque al final ellos tienen su estrategia a nivel de lenguaje que hacen que a veces les cueste un poco comprender el entorno, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que más también me llamaba la atención, ¿no? De estos casos, ya cuando entramos en una adolescencia. Y sí, luego también a la hora de ejecutar, pues, por ejemplo,
algo que sea, por ejemplo, algo de la vida diaria, ¿no? Como preparar una fiesta de cumpleaños, ¿no? A algún familiar, que es algo también pues que nos podemos encontrar en el día a día, ¿no? En cada uno. Y ves como también en esa planificación, en generar estrategias y si pasa algo, ¿no? Si tengo un imprevisto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Esa parte, a veces que ni está, ¿no? Es como también tirar de una parte un poco rígida, porque es donde yo me muevo más segura. Pues yo sé que hay que comprar esto, esto y esto, no tengo en cuenta a lo mejor que puede venir no sé quién porque ha venido de vacaciones y está cerca de casa y ahora vamos a necesitar algo más de comida, ¿no? También es un poco esa parte ejecutiva, un poco hablando así un poco burro, pero es verdad que aparece por esa dificultad un poco de cómo nos contamos las cosas y de cómo planificamos con ese lenguaje a la base, ¿no? Y bueno, también aquí yo veo muy importante la intervención exponer a situaciones de este tipo, de vida diaria, eh, pues incluso en cocina, en salida, en las que la planificación de la actividad requiere esta parte un poco de lenguaje y exponer un poco a esas cosas, esos imprevistos, ¿no? Y a ese tipo de errores para que puedan registrarlos y que la próxima vez estén ahí, ¿no? En ese almacén, aunque pues sea una de las cosas que más cueste, ¿no? Que también es un poco interesante trabajar desde ahí, yo creo. Sí, además yo creo que efectivamente en población infantil que tiene este tipo de afectación, la vinculación con la realidad, con entorno, con tarea y ese paradigma de exposición es súper importante, ¿no? Porque yo recuerdo este caso en el que siempre se me vendrá a la mente el diagnóstico que dio nuestra Isma, ¿no? Nuestra terapeuta ocupacional de esta persona que tenía una afectación importante a nivel de lenguaje, que era el lenguaje no tiene sentido para esta persona. Es decir, el lenguaje no es un medio con el que ella se entienda con el mundo, ¿no? Entonces, claro, si partimos de esa base, tenemos que entender que hay conceptos que el mundo y la vida maneja que a esa persona le cuesta mucho interiorizar. Y entonces, claro, estamos hablando de a lo mejor, pues yo qué sé, componentes que hiciste ayer y a lo mejor te contaba lo que acababa de hacer, porque el concepto de ayer no es un concepto que esté asentado en esa persona. Entonces, la importancia de asentar el conocimiento que está asociado con un lenguaje a nivel de determinada palabra desde lo real, ¿no? Desde lo práctico, desde lo que se puede tocar, desde lo que tiene una retroalimentación para ti, desde lo que podemos dibujar, no sé, desde algo a lo que tú te puedas anclar, es fundamental para tener un efecto en estas personas a nivel de abordaje, ¿no? Y a nivel de tratamiento y para comprenderlo, porque si no volvemos a lo mismo, estamos trabajando desde lo abstracto. Entonces, claro, lo que tú planteas, pues es un abordaje donde yo te acompaño en una conversación de WhatsApp o donde vamos a salir con estas personas y vamos a ir viendo las cosas poco a poco, donde no solamente te pregunto qué has hecho esta semana, sino que tengo una comunicación con tu madre, donde hemos hecho un planning semanal y donde eso, pues tú lo vas registrando, ¿no? Y donde las tardes están abajo, las mañanas están arriba y entonces a ti eso ya te va a lo mejor enseñando a intuir que el hecho de estar en ubicaciones distintas es porque son cosas distintas, ¿no? Y claro, todo ese tipo de herramientas tienen que estar ahí y lo están porque yo creo que llegamos a comprender bien lo que ocurre, ¿no? Porque si no comprendemos bien lo que ocurre y solo lo tachamos como pasa esto, luego ya la intervención como que no es efectiva. Entonces, como tú comentabas, la importancia de una exposición, pues eso siempre graduada, acompañada, supervisada, cobra aquí un sentido fundamental
porque si no, seguimos en ese mundo de las ideas que a estos niños no les llega, ¿no? Y no le entra en su sistema. Entonces, bueno, es un ámbito complejo, ¿no? Pero muy interesante cuando vas, digamos, pues eso, pues caso a caso y viendo cómo va siendo el funcionamiento de cada uno. Pero es telita. Sí, Vale. totalmente. Y también hablando un poco de cosas que ocurren con el lenguaje, siendo el lenguaje una función innata. Luego también, pues, nosotros como seres humanos tenemos funciones aprendidas que no son innatas en el cerebro, o que a lo mejor hay partes del cerebro que están predispuestas a adquirir estas funciones, como son la lectura y la escritura, pero que si a lo mejor no se trabajan, pues no se tienen por qué llegar a desarrollar. Pero vivimos en un mundo en el que también nos comunicamos a través de esas vías y que si se aprenden y se automatizan, pues son un medio de expresión más, ¿no? En la cultura en la que vivimos. Pero claro, hay niños pues, que pueden tener algunas dificultades en el proceso de aprendizaje de estas habilidades, ¿vale? Porque no son funciones innatas, como comentábamos. Y no sé, hay un poco cuál es la experiencia que tú nos puedes contar con respecto a la dislexia, porque es algo que también se está dando mucho, que aparece con mucha frecuencia en población infantil, que genera, pues, obviamente, muchas inquietudes en las familias, en los colegios. ¿Y cómo planteáis, digamos, este tipo de casos? Vale, sí, este también es un temazo, ¿no? Porque es verdad que, como tú dices, el ser humano ha creado ese aprendizaje, ¿no? A través de los tiempos, ¿no? Y es un área que no existe como tal, ¿no? Sino que son una serie de regiones, temporales, parietales, occipitales, que están por ahí un poco interviniendo y frontales, ¿no? Y que al final pues nos permiten hacer también un proceso de aprendizaje de la lectura, ¿no? Que al final lo que cae en dislexia. Y bueno, como es un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Que afecta a este proceso, las características yo creo también pues van en la línea de lo que nos requiere la actividad para ejecutarla, ¿no? Que luego, posteriormente, pues aparecen también cosas en escritura, pueden aparecer cosas en tareas a lo mejor que requieran también de acceso al léxico, ¿no? Porque como vemos, pues son perfiles que se caracterizan por dificultades en la codificación fonológica, ¿no? Y en la conversión de fonema a grafema, luego o grafema a fonema cuando estamos leyendo, ¿no? Y luego también pues ese lentecimiento un poco, esa dificultad de acceso al léxico, ¿no? De acceder a la palabra, ¿no? Que toca ya, y luego, pues, posteriormente todo esto como cursa también en un aprendizaje de cosas arbitrarias como es una ortografía, ¿no? Como ocurre en estos perfiles. Bueno, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta cómo abordamos esta dificultad desde la valoración. Y por suerte ya hay muchas pruebas, ¿no? O algunos screening incluso, que son específicos y que tienen en cuenta el perfil cognitivo de cara a la valoración, que creo que, bueno, en eso también tenemos suerte, ¿no? En el día en el que estamos ahora, de que pues tengamos todas estas herramientas. Y yo creo que no hay que perder el foco en el perfil cognitivo de cara luego a la intervención, ¿no? De hecho, nos encontramos a veces necesidades de diagnóstico diferenciadas con trastornos que afectan a la atención, porque son niños que en actividades de tipo lectura o en las que requieren pues estos procesos, que en el cole pues son muchas, encontramos esa desconexión, ¿no? De pues un niño que desconecta también en clase, entonces claro, empiezan a llegarnos esas demandas y entonces pues tú empiezas a abrir ahí tu hipótesis y a decir, bueno, a ver por dónde cogemos esto, y cuando empiezas a indagar, ¿no? Que por suerte ahora también desde el cole pues puedes indagar mucho porque te puedes meter en una tarea de dictado, te puedes meter en clase a escuchar, puedes ponerlo también tú a tareas, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Y al grupo, ¿no? Para ver pues cómo funciona un poco,
pues empieza a llamarte la atención que en realidad las tareas las que desconecta pues son las tareas las que me cuestan, ¿no? Como cualquier niño o incluso adulto haríamos. Entonces, pues, bueno, esto es interesante también, ¿no? También vemos como un enlentecimiento en el procesamiento de este tipo de información que también pues viene un poco mediado por las dificultades que mencionamos, ¿no? De hecho, pues las características también un poco de este trastorno, y como decía antes, de las pruebas de valoración, pues van un poco en la línea de identificar qué tipo de conciencia, si hay conciencia fonológica, ¿no? Y qué sonidos van en las palabras, ese acceso también al léxico, ¿no? A ese cajón de palabras que tenemos, ¿no? Porque normalmente nos encontramos también un enlentecimiento en esto. Y luego también, pues, por ende, nos encontramos dificultades en tareas de memoria de trabajo a nivel verbal, ¿no? Que también es una de las características de estos perfiles. Que si nos vamos a pruebas, pues a lo mejor no encontraremos un perfil, entre comillas, de inteligencia, ¿no? Que es un poco dispar, ¿no? En el que encontramos a lo mejor esta dificultad de manipulación mental de información a nivel verbal, o en tareas como, por ejemplo, puede ser aritmética, ¿no? Y del WIN, ¿no? Y luego, pues a lo mejor como encontramos a lo mejor una ejecución en la norma o incluso pues por encima dependiendo también de cada perfil, que pues estamos hablando también de algo bastante heterogéneo, eh, pues también lo podemos observar, ¿no? A través de las pruebas. Luego también es verdad que estas regiones, ¿no? De las que estaba hablando antes y los estudios y también un poco lo que vemos en su ejecución, también va ligado a dificultades a veces a nivel espacial, ¿no? Y también eso hace que a veces determinados grafemas, ¿no? O símbolos aparezcan de forma cruzada, ¿no? Aparezcan al revés, ¿no? En alguna algo también característico, ¿no? Dependiendo también de la afectación y cómo esto también lo podemos trabajar desde la clínica, ¿no? Y abordar un poco las tareas que requieran acceso a este tipo de información y a la vez también, como decía antes, enfocar la intervención también un poco en compensar, ¿no? Porque al final son niños que no tienen dificultad a lo mejor en una planificación, pero si en lo que yo me tengo que planificar en un horario que hay en el frigorífico que está lleno de letras, pues probablemente evite este tipo de tareas. Sin embargo, si yo ya sé que el rojo es baloncesto y el azul es el ratito de deberes y el verde es tal, pues a lo mejor me va a facilitar un poco que yo me mueva en tareas de este tipo, ¿no? En este tipo también de rutinas diarias. Entonces, pues también la orientación a la familia yo creo que tienen que ir por ahí. Y luego, pues, bueno, de cara a intervención, yo creo que hablando también un poco de intervención a través del movimiento, pues podemos poner cualquier tarea que requiera también una motivación por parte del niño, ¿no? Que el niño de manera intrínseca participe en una tarea en la que requiera lectura, que es algo que no me gusta nada, ¿no? Entonces ahí también pues nuestra labor parte también en rompernos un poco la cabeza y en decir, bueno, pues qué tarea a lo mejor podemos poner, si a un niño pues que le encanta las tareas de tipo gincana, de movimiento, pues a lo mejor creamos una tarea de planificación, ¿no? Donde para conseguir las piezas de algo que tú quieres tienes que generar una palabra que tenga tantas sílabas como baldosa y hasta ahí, ¿no? Y entonces pues estamos trabajando algo que es más arduo para ellos a través de la motivación también, ¿no? Y luego, pues, hay muchísimos juegos también que ya incluyen este tipo de tareas, pero yo creo que es importante también la selección que hagamos y cómo nosotros podemos manejar un juego o una tarea, incluyendo lo que queramos, de manera también, pues, motivante para el niño, ¿no? Claro, y además yo creo que sobre todo este tipo de tareas hace hincapié primero en que entendemos el proceso que subyace a una afectación tipo dislexia, ¿no? Donde intervienen pues todos esos factores que tú has comentado, como acceso al léxico, conversión fonema-grafema, o incluso pues todos esos componentes de memoria de trabajo, de manipulación mental, de símbolos que se parecen entre sí y que por eso a lo mejor los puedo rotar porque todavía no tengo como una visión clara de cómo son ellos y de cómo se combinan a la hora de dar una resultante, pues ya sea a nivel verbal o a nivel de grafía, ¿no? Es decir, que es muy complejo, que el aprendizaje de este tipo de procesos es complejo. Entonces, claro, si yo te doy
una herramienta o una tarea donde yo te estoy desglosando eso y tú lo puedes ver y no te pido que lo manipules mentalmente, sino que te doy un asentamiento fáctico, ¿no? De hecho, de ese procesamiento, yo te estoy ayudando a que lo integres de una manera más graduada, ¿no? Versus volvemos a lo mismo. Nos movemos en el mundo de la idea o en el mundo de lo abstracto, donde desde ahí pues esos niños no están llegando, porque si llegaran pues no tendríamos por qué ayudarlos, o porque yo creo que también en muchas ocasiones se les pide que lleguen a cosas abstractas antes de tiempo, ¿no? O con una premura en la que a lo mejor pues no es el momento, ¿no? De pedirle ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo creo que analizar como todos estos procesos, lo que sería, digamos, el perfil neuropsicológico de la dislexia, es decir, que la dislexia no es algo en sí misma, sino que la dislexia y el aprendizaje de la lectura y de la escritura es una entidad compleja que requiere de muchos procesos cognitivos y que si nosotros vamos como abstrayendo y analizando cada uno de esos procesos y luego viendo pues cuál tiene más o menos carga en el error que comete ese niño, pues ya sabemos aislarlo o sabemos ir combinándolo en función de la necesidad de trabajo. Y ya pues eso, generar tareas variopintas, pues ya como todo lo que hacéis, ¿no? Pues o te pongo la gincana o dibujamos o no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Y a partir de ahí ya pues construir pero juntos, ¿no? Desde algo que el niño también esté codificando y también esté generando por sí mismo, ¿no? De, venga, te vuelvo a decir que la L con la A es la, y el no sé qué, no sé cuál, es como, eso sí, pues igual que antes, ¿no? Si fuese tan fácil, pues no necesitarían un poco ahí de nuestra ayuda. Entonces, la verdad que yo creo que todo este análisis de los procesos y de el tipo de función o el tipo de error y desgranar, como tú has ido desgranándonos un poco las entidades neuropsicológicas que hemos visto hoy, creo que ayuda, ¿no? Y aporta mucho a la comprensión de cosas que nosotras vemos o que la gente a lo mejor ve y que no entiende, ¿no? Entonces, claro, cuando no entendemos algo, pues efectivamente lo que tú has comentado, tenemos que observar, analizar de manera sistemática, hacer diagnóstico diferencial y ya a partir de ahí pues vamos extrayendo, ¿no? Puntos clave. Así que, bueno, Patri, nosotros teníamos pensado hablar de muchas más cosas, pues también queríamos Así hablar es. de TEA, queríamos hablar de cosas de funciones ejecutivas, queríamos dar más estrategias de movimiento, de abordaje y de intervención en trabajo con población infantil. Pero es cierto que por tiempo lo tenemos que dejar aquí, porque tú entras a trabajar ya mismo y yo también tengo ahora una cosa importante. Así que yo creo que a lo mejor lo que podemos plantear es un episodio 2, continuación, de cara a septiembre o algo así. Y también a lo mejor pues dejarlo un poco abierto a los oyentes si quieren que profundicemos más en algo de lo que ya hemos hablado, o a lo mejor hablar sobre alguna otra temática en infantil en la que haya curiosidad de aprender o de indagar un poquito más, porque ya te digo, es que creo que infantil necesita más tiempo y necesita también pues más exposición y más estudio de lo que a lo mejor hoy pues nosotras hemos podido dedicar, pues obviamente por motivos logísticos. Creo que de lo que hemos hablado se han quedado cosas bastante claras y creo que puede ayudar mucho a introducir o a que la gente se introduzca en este ámbito pues de una manera dinámica, didáctica, entendiéndolo a través de los casos clínicos que hemos ido contando. Y eso yo creo que puede ser interesante, abrirlo un poco también a los oyentes, que ellos nos den feedback y que por redes sociales y eso nos vayan contando. También ha quedado ahí en el aire pues que tú nos cuentes toda tu experiencia en el ámbito escolar, que yo creo que eso puede ser súper interesante. Pero bueno, sobre todo pues darte las gracias por cómo ha ido desgranando todo lo que nos ha ido contando, por todos los ejemplos que nos ha ido poniendo para que entendamos, ¿no?
y sepamos qué ocurre en diferentes patologías que pueden acontecer a lo largo del neurodesarrollo. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras contarnos o algo a modo conclusión sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, daros las gracias también, ¿no? Y darte las gracias por el ratico que hemos echado, que me ha parecido súper interesante y bueno, eso habría así también la oportunidad de que nos juntemos otra vez, aunque sea entre jornadas y nada, y ya seguimos un poco hablando de estos casos. Es verdad que así también abrimos un poco la opción de que comenten, ¿no? De que pues cualquier cosa que se quiera profundizar o cualquier tema que a lo mejor no hayamos mencionado, pues a lo mejor lo podamos incluir en la siguiente. Y nada, pues ya está, agradecer este rato que al final es una descripción de lo que yo veo en la clínica y de lo que comentamos y de nuestros audios también hablando de cada caso, ¿no? Y ya está, que al final espero haber aportado algo también con lo que hemos comentado y también pues eso, abrir esta ventanilla de infantil por aquí que creo que es interesante. Totalmente. Yo te agradezco sacar el rato porque sé que estás súper liada, sé que tienes un montón de cosas y la verdad que, en fin, yo creo que al final a través de eso, de casos clínicos de lenguaje, de anda, que yo también ya, como estoy, de todo lo que vas haciendo en el día a día y en la clínica, pues así es como llega el mensaje de cosas que pasan en niños y en neurodesarrollo. Así que muchas gracias. Yo animo a que todos los oyentes participen y nos digan qué inquietudes tienen en el ámbito de infantil. Y nada más, también si queréis que hablemos de otras cosas, ya sabéis que el podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE está totalmente abierto a sugerencias. Contaros también que la semana que viene grabamos un episodio súper interesante del test del reloj con los alumnos que han estado este curso con nosotras y vamos a analizar tipos de error del test del reloj, a lo mejor los errores característicos en función de patologías. Vamos a intentar desgranar el test del reloj lo máximo posible y ellos se lo han currado muchísimo. Yo creo que va a estar súper interesante y también dejamos abierto eso, un segundo episodio infantil que yo creo que es súper necesario. Así que nada más, muchas gracias Patri por el ratillo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Paula. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.